Hola chicos, hoy les hablaré sobre las partículas subatómicas y los átomos. Comenzaré recordando cómo es el modelo atómico actual, luego hablaremos de cómo calcular las partículas subatómicas de un elemento dado conociendo su símbolo nuclear y haremos serie de ejercicios sobre esto. Empecemos. Recordemos que el átomo es la partícula más pequeña en que un elemento químico puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra átomo significaba indivisible, pero hoy en día sabemos que el átomo sí es divisible y está formado de partículas aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Las partículas subatómicas esenciales o elementales son los neutrones, protones y electrones. ¿Cómo están ubicadas estas partículas subatómicas esenciales en el átomo? El átomo se divide en dos grandes partes, núcleo y corteza. En el núcleo están ubicadas las partículas subatómicas con carga positiva, protones, y las partículas sin carga, que son los neutrones. Fuera del núcleo, en diferentes niveles de energía, nos encontramos con las partículas con carga negativa, que son los electrones. Más allá, hoy en día sabemos que dentro de los protones y neutrones están unas partículas aún más pequeñas denominadas quark, pero esas no nos importan tanto para efectos de esta clase. Tenemos que enfocarnos que dentro del núcleo están los protones y neutrones y fuera del núcleo, en diferentes niveles de energía, los electrones. Recordando un poco las características o datos más importantes para la resolución de ejercicios de esta clase, vamos a hablar de cada una de las partículas subatómicas esenciales. El electrón es la partícula elemental con carga negativa, constituye uno de los componentes fundamentales del átomo y se encuentra fuera del núcleo. El neutrón, partícula subatómica contenida dentro del núcleo, no tiene carga eléctrica y el número másico, denominado con la letra A, nos indica la cantidad de protones y neutrones que posee un núcleo. El protón, partícula cargada positivamente que se encuentra dentro del núcleo. El número de protones determina el número atómico del elemento. Y el protón posee una masa de 1832 veces mayor a la de un electrón. ¿Qué nos indica el símbolo nuclear de un elemento? El símbolo nuclear de un elemento está constituido por tres datos fundamentalmente, porque realmente también puede tener cuatro. Ahorita hablaremos más adelante de ello. X en esta diapositiva nos indica el símbolo del elemento. Por ejemplo, si queremos hablar del carbono, sabemos que el símbolo del elemento carbono es C, una C mayúscula. El símbolo de un elemento viene siendo la letra con la que es denotado en una tabla periódica y esta puede ser constituida de una letra o de dos letras. Cuando es una letra, la letra es mayúscula. Cuando es dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. ¿Okay? Luego, abajo de ese símbolo del elemento, normalmente se coloca, puede ser al lado izquierdo o al lado derecho, Z. Y Z nos indica el número atómico de un elemento. ¿Pero qué es el número atómico de un elemento? El número atómico de un elemento nos indica el número de protones que éste posee dentro de su núcleo. En la parte superior nos encontramos con la denotación de A, y A viene siendo el número másico. ¿Pero qué nos indica el número másico? El número de protones y de neutrones que están dentro del núcleo. Ese es el número másico. En ocasiones, en la parte superior, pero del lado derecho, nos encontramos con la carga neta, es decir, una carga positiva o negativa que nos indica si hay ganancia o pérdida de electrones. Cuando no hay ningún símbolo de carga neta en la parte superior derecha, se dice que el átomo es neutro, es decir, que tiene igual número de protones e igual número de electrones. Veamos un ejemplo de un símbolo nuclear y tenemos al carbono 12. Siempre normalmente cuando uno dice tenemos al hidrógeno 1, al carbono 12, así estamos hablando de el nombre del elemento con el valor del número másico. ¿Okay? Si yo digo, por ejemplo, les voy a hablar ahora del carbono 13.
es que ese carbono tiene un número másico de 13. Ok, vamos a hablar del carbono 12. Vemos aquí el símbolo nuclear, arriba sabemos que el numerito que nos den arriba será el número másico y el numerito que nos den abajo será el número atómico. Estos dos números son muy importantes. Recuerden que el número atómico nos indica el número de protones que tiene ese elemento dentro de su núcleo y el número másico nos indica la cantidad de protones y neutrones que hay dentro de un núcleo. Con la información del símbolo nuclear, nosotros podemos determinar el número de partículas subatómicas que posee un elemento. Recuerden que el número de partículas subatómicas es determinar el número de protones, electrones y neutrones que tiene un elemento dado a partir de su símbolo nuclear. Hagamos un ejemplo. Aquí tenemos el símbolo nuclear del azufre. Como número másico, porque está en la parte de arriba, tenemos 32 y como número atómico tenemos un valor de 16. Sabiendo que el número atómico nos indica directamente el número de protones que posee un elemento dado, entonces podemos decir que el número de protones que tiene el azufre en este caso es 16, ya que su número atómico es 16. También podemos saber que como este símbolo no posee carga positiva ni negativa, no hay ganancia ni pérdida de electrones, quiere decir que el átomo está neutro. Un átomo neutro nos indica que tiene tantas cargas positivas como carga negativa, es decir, tanto elementos con carga positiva como elementos con carga negativa. Por lo tanto, como este símbolo está neutro, decimos que tiene 16 protones y también 16 electrones. Ahora bien, el número másico nos indica el número de protones y neutrones que está dentro de un núcleo. Es decir, sabiendo, porque ya sabíamos que el número de protones era 16, que nos los indicó Z, y sabiendo el número másico que es 32, podemos despejar el número de neutrones. Y el número de neutrones vendría siendo el número másico menos el número de protones. El número másico en este caso es 32, menos el número de protones que es 16, nos quedaría 16 neutrones, lo que nos da un total de los siguientes valores para el número de partículas subatómicas de este ejemplo. El azufre posee 16 protones, 16 electrones y 16 neutrones. Esto siempre es así, los tres valores nos dan igual, no. Casualmente aquí nos dio igual, pero no siempre es así. Veamos otro ejemplo. Tenemos el símbolo químico del potasio. Arriba tenemos un número 39 y abajo un número 19. Entonces asumimos que el número superior, el que está arriba del símbolo químico, es el número másico. Y el que está en la parte inferior viene siendo el número atómico. Recuerden que el número atómico nos indica directamente el número de protones que posee ese elemento dentro de su núcleo, por lo que en este caso el potasio, al tener un Z de 19, nos indica que tiene 19 protones. Como no tiene carga positiva ni negativa ese símbolo químico, se dice que entonces ese átomo es neutro, por lo tanto tiene igual número de protones y electrones, por lo que en este caso el número de electrones también es 19. El número másico, que en este caso es 39, nos indica la sumatoria de protones y neutrones. Y como ya sabemos que protones son 19, entonces lo que hacemos es una resta para determinar el número de neutrones. Si restamos 39 menos 19, tenemos entonces una cantidad de 20 neutrones. En resumen, tenemos que el cálculo de partículas subatómicas para este símbolo químico sería 19 protones, 19 electrones y 20 neutrones. Veamos el siguiente ejemplo con una especie que sí tiene carga neta. En este caso posee una carga neta de 2 negativos. Significa una carga neta negativa que hay una ganancia de electrones. Se están añadiendo 2 electrones a ese átomo. Eso es importante porque entonces el hecho de que tenga carga negativa significa que tiene dentro de su estructura más partículas negativas que positivas. Ya no está en equilibrio, el átomo no es neutro. Entonces, el cálculo de protones se mantiene igual. Al tener un Z igual 8, nos indica que el oxígeno posee 8 protones. Pero el cálculo de electrones difiere.
Al ser un anión son partículas con carga negativa, el número de electrones ya no será igual al número de protones, sino que se le debe sumar el valor de la carga neta. Entonces, si tenemos una cantidad inicial de 8 electrones, está ganando 2, se dice entonces que ahora tiene 10 electrones. Como podemos ver, este átomo no está en equilibrio, posee 10 electrones y 8 protones, es decir, que hay 2 partículas negativas más. Por eso es su carga. Luego, el número másico, que es 16 en este caso, nos indica la cantidad de protones y neutrones que están dentro del núcleo, por lo que nosotros entonces, sabiendo que el número de protones es 8 y el número másico es 16, podemos restarlo y hallar el número de neutrones, que en este caso es 8. En síntesis, podemos decir que en este símbolo nuclear hay 8 protones, 10 electrones y 8 neutrones. Ahora hagamos un ejemplo de un símbolo nuclear con carga positiva. Carga neta positiva, en este caso de 3 más, significa que hay pérdida de electrones. Están perdiendo 3 electrones. El hecho de que un átomo que sea neutro significa que tenga la misma cantidad de protones y neutrones haya perdido electrones, le va a quedar más protones que electrones. Por eso es que la carga neta es positiva. ¿Cómo influye eso en nuestros cálculos? Por supuesto, cada vez que tengamos una carga neta va a afectar es al número de electrones. Cuando la carga neta es negativa se le suma y cuando la carga neta es positiva se le resta. Veamos. Z nos indica el número de protones, en este caso Z es 13, por lo que este elemento aluminio tiene 13 protones. En el caso de los electrones, al ser una especie catiónica, que es una especie catiónica que tenga carga positiva, nos indica que hay una pérdida de electrones, por lo que al número atómico que es 13 le tenemos que restar 3, porque perdió 3 electrones, lo que nos queda en 10 electrones. Por último, para hallar el número de neutrones, se resta el número másico menos el número atómico, para que así podamos tener la cantidad de neutrones. Sería 27 menos 13, lo que nos da 14 neutrones. En síntesis, tenemos para este símbolo nuclear 13 protones, 10 electrones y 14 neutrones. Aquí les muestro dos ejercicios de estos símbolos nucleares para que los realicen en casa. En el primer símbolo nuclear tenemos un número másico de 40 y un número atómico de 19 y es una especie catiónica, es decir, tiene carga neta más 1. Se coloca el símbolo más nada más. Significa que ahí hubo una pérdida de un electrón. El otro ejemplo es una especie neutra, nos dan el número másico que es 75 y el número atómico que es 33. Realícenlo de forma de práctica y en la próxima clase comparamos resultados para ver si lo hicieron bien. Y adicionalmente continuamos definiendo en la próxima clase lo que son isótopos, especies isóboros y especies isoelectrónicas. Nos vemos.